Muy buenas tardes, un día más con todos ustedes en este programa que es La Tertulia. Os vamos a saludar, como es de rigor, a nuestros contertulios ya habituales, aunque esporádicamente cambia alguno. Hoy tenemos a Mercedes con nosotros. Mercedes, buenas tardes. A Chema. Buenas tardes. Jesús. Buenas tardes. Y Cacto, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que vamos a abordar ya el primer tema y en él vamos a hablar un poco de la falta de medios en la justicia. Y es que la pregunta ¿es la administración de justicia un problema sin solución? Bueno, pues bien, según publica Expansión, el pasado 26, la falta de medios personales y técnicos, el consiguiente colapso de los tribunales o el amplio tiempo de resolución de las causas son algunos de los problemas visibles que hay que solucionar en la justicia. La Administración de Justicia lleva años sufriendo evidentes carencias de medios profesionales, económicos y técnicos. La aparición de innumerables causas, corrupción, sumado a los recortes presupuestarios a la raíz de la crisis, ha mostrado el evidente colapso de los tribunales, por lo que, según los expertos, una de las mayores dificultades que sufre la justicia española es la falta de presupuesto con la que cuenta. Otras son la escasez de jueces, la tecnología anclada en el pasado, las normativas poco eficaces y con mala dotación, como la mala polémica, la ley de tasas, que según estos expertos es una reforma innecesaria que ha generado una justicia menos eficaz y que ha limitado drásticamente el acceso de los ciudadanos a ella. Sugiriendo, estos revisar con urgencia la ley de enjuiciamiento criminal, así como reformar el sistema organizativo de nuestra justicia, ya que no se ajusta a las necesidades actuales. Y sobre todo, hacer frente a la sobrecarga de trabajo de los jueces que se hacen cargo de macrocausas, liberando a los magistrados de los asuntos con un menor peso para ellos. Y yo creo que es un tema que se ha tratado bastante, pero que al final no se acaba de solucionar o de intentar encuadrar cómo solucionar dicho problema. Entonces no sé por dónde, quién quiere avanzar sobre el tema. Yo, Jesús, te dan... Sí, me dan la venia. Sí, yo creo que has estado muy oportuno, José Carlos, eligiendo este tema para esta semana, porque en estos últimos días estamos viendo informaciones muy importantes sobre el tema y la situación de la justicia en España. Incluso el próximo viernes creo que el Consejo de Ministros aprobará una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, una ley, desde luego, ya antediluviana, que se remonta al siglo XIX y que, por tanto, ya tocaba y, desgraciadamente, que debería haberse hecho antes y se va a reformar. Y está de actualidad informativa todo lo que está relacionado con la justicia, y más en un contexto de profunda crisis ética y moral que está afectando sobre todo a la clase política española y que hace que los ciudadanos españoles perciban la corrupción como uno de los graves problemas de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Efectivamente, yo creo que la justicia es una de las grandes olvidadas de las reformas en esta etapa de la democracia española. No tenemos una justicia en medios técnicos y en medios humanos acorde a lo que es la complejidad de una sociedad como la española, y para qué cansar a nuestros telespectadores con cifras, pero yo en estos días pues me he documentado y hemos oído muchas informaciones que nos hacen ver que realmente la falta de medios técnicos y humanos de nuestra justicia realmente clama al cielo. No se puede permitir que un país que pertenece al primer mundo como España pues tengamos la mitad menos que de jueces que tiene cualquier país europeo de nuestro entorno sociocultural y económico. Y no se puede permitir, por ejemplo, que la atomización política española y los reinos de taifas autonómicos pues de alguna manera impidan que la justicia, que tiene que ser una, independientemente de los territorios donde actúe, por ejemplo, no disponga de sistemas informáticos compatibles y que hagan que los procesos se eternicen y tarden un tiempo excesivo. Y ya se ha dicho aquí en numerosas ocasiones que la justicia no solamente tiene que ser justa, sino que tiene que ser pronta. Una justicia que no sea justa y no sea pronta realmente no cumple la función que le demanda la sociedad. Y más, como digo, en un contexto de profunda sensibilización con el tema de la corrupción.
Yo creo que realmente hay que tomar ya las riendas, hay que hacer una reforma muy en profundidad. Creo que desgraciadamente ninguno de los gobiernos de la democracia española ha sido capaz de modernizar unas estructuras anquilosadas como es la de la justicia, que en muchos casos todavía sigue funcionando con criterios documentales del siglo XIX. Cualquiera de nosotros que, iba a decir que haya tenido la desgracia, no desgracia, haya tenido que frecuentar alguna vez algún juzgado por motivos diversos, pues habrá visto que en muchos despachos judiciales se amontonan toneladas y toneladas de papeles y que a veces uno se pregunta si realmente esa documentación y esos expedientes pueden ser de alguna manera controlados de una manera racional, si no se pierden, no se despistan, no se traspapelan. Con lo cual, la idea que tienen muchos ciudadanos de las referencias en las que se mueve la justicia es realmente preocupante y penosa. Y yo voy a terminar diciendo que para mí, en la actualidad, una de las pocas esperanzas que nos queda de regeneración democrática y ética en España es la justicia. Los jueces, que atención, seguramente también hay corrupción en la justicia, también seguramente que la hay, pero nos quedan pocas esperanzas de que esto se regenere de una manera democrática, de una manera civilizada, de una manera lógica y razonable, y una de ellas es la justicia. A la justicia hay que dotarla de los medios que necesita. Creo que en España se ha modernizado de una manera suficiente, o al menos, bueno, suficiente, el sistema, la hacienda pública, incluso la seguridad social, pero todavía estamos muy retrasados en el tema de la justicia y, por tanto, ya no hay que esperarse más. Hay que acometer ya la reforma que los propios jueces demandan y con toda la legitimidad y la razón del mundo. Sí, yo creo además la pregunta es, bueno, tan complicada se pregunta que saquen más plazas de jueces o más plazas fiscales o que se dote de los sistemas informáticos más modernos. En fin, eso es un poco lo que la gente de a pie se pregunta, ¿no? Si lo que hay es pocos jueces, pues que se contraten más, ¿no? Se saquen más oposiciones, es un poco la Mercedes, ¿no? Sí. O como queráis, uno de los dos. Yo Mercedes como ya Yo como que No, venga. Vamos a ver. Hace creo que año y medio han entrado 400 jueces nuevos, ¿no? Y hace menos de un mes o aproximadamente un mes el Gobierno aprobó la incorporación de 282 nuevos jueces para el año que viene. O sea que de alguna manera este Gobierno creo que sí es consciente de la situación en la que estamos, que realmente tenemos del orden de 5.100 jueces, cuando si aplicamos las medias europeas, no estamos hablando de los países más avanzados, pues deberemos tener del orden de 9.000 jueces, ¿no? O sea que estamos muy lejos. Yo la primera reflexión, la primera pregunta que me hago en este tema, porque todo proviene, ha habido varias organizaciones, pero la primera que salió a hablar del tema ha sido Jueces para la Democracia, lo primero es preguntarles por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Porque a lo mejor si todas estas reivindicaciones las hubiésemos tenido hace unos años en vacas gordas, pues hubiese sido bastante más fácil, ¿no? de poder acometer esta reforma de la justicia y, entre otras cosas, también porque esto es la gran asignatura olvidada de la democracia española. La justicia siempre se ha quedado atrás, un gobierno tras otro, al final no hemos sido capaces de dotarles de los medios necesarios a la justicia, ¿no? La segunda reflexión que yo quería hacer para que podamos poner en contexto todo este tema es que la justicia es una competencia que está transferida, no a todas las comunidades autónomas, quedan 5 por transferir, entre ellas nosotros, y creo que nosotros no la queremos con buen criterio, pero hay otras 12 comunidades autónomas que sí tienen la justicia transferida. Y yo, como sabéis, yo no soy experto en leyes y lo voy a contar un poquito, a lo mejor demasiado sintetizado, porque esta transferencia es un poquito especial. En realidad lo que ocurre es que los jueces los pone el Estado, estoy simplificando mucho, y los medios los pone las diferentes comunidades autónomas, tanto medios físicos como funcionarios, como informática. Y efectivamente en el tema de informática pues también estamos en un atraso total y absoluto, porque en muchos sistemas, por ejemplo en muchos juzgados, el sistema informático que manejan los jueces no es el mismo que manejan los fiscales, lo cual evidentemente es un retraso pues bastante importante. Incluso entre comunidades pues no hay comunicación. Puede ocurrir perfectamente que haya un señor que haya cometido un delito en Granada, por decirte algo, y vayan a juzgarlo en Madrid por el mismo delito y el juez no sepa que es reincidente, ¿no? O sea, que son cuestiones que sería necesario abordar.
También yo quería contar una anécdota que no solamente, porque no quiero que pueda quedar la idea de que la culpa es de las comunidades autónomas o que la culpa es del Estado, ¿no? Y os voy a contar una anécdota verídica, como decía aquel de los chistes. Yo tengo por suerte un compañero mío de promoción que era jefe de proyecto para informatizar la justicia de una comunidad autónoma cercana a nosotros. Incluso estuvo en reuniones donde estuvo la presidenta de la comunidad, estuvo el consejero y estuvo una serie de juzgados que se habían cogido como juzgados pilotos para informatizar y hacer mucho más ágil la justicia, que es de lo que se trata. Bueno, pues la conclusión de este trabajo fue 1 año y medio, 2 años, pararon porque no había manera de conseguir los objetivos que se habían planificado. Y él me decía, y evidentemente es una valoración personal, pero era el jefe del proyecto, que los jueces no tenían demasiado interés en abordar este tema porque creían o pensaban que de alguna manera todos estos sistemas informáticos iban a servir para controlar su trabajo y de alguna manera que su independencia judicial, porque no olvidemos que hay una ley de independencia judicial, que no se lo puede saltar ningún poder legislativo, pues de alguna manera ellos pensaban que eso podía ser un control para su trabajo. Por tanto, aquí, en el problema que estamos hablando, todo el mundo tiene responsabilidad el Estado, tiene responsabilidad las comunidades autónomas, pero también tiene responsabilidad los jueces. Y yo sí que estoy de acuerdo cuando se está hablando de que hay que hacer un pacto de Estado, pero un pacto de Estado a 25 años, dotar de medios, dotar de inversión, dotar de jueces y que de una vez la justicia española sea ágil, porque lo que está claro es que para la sociedad española es insufrible ver cómo hay personas, en otro momento terroristas, en este momento personas corruptas, que de alguna manera se descubre un delito y pasan 10 años, pasan 11 años y resulta que no han entrado todavía en la cárcel. Eso no puede ser así, eso nuestra sociedad no lo admite en este momento y hay que agilizar todos esos medios, esas inversiones para que esto no sea así. Sí, es una reforma, como bien se ha dicho ya, pendiente, una asignatura pendiente de nuestra democracia, la reforma de la justicia. En general, de la justicia como mayúsculas, como gran concepto, porque es verdad que ha habido muchas reformas dentro de la justicia, de leyes, de reformas parciales que sí que han estado motivadas por el interés político que en cada momento había por parte del partido que gobernaba. La prueba nos remitimos. El último ministro felizmente dimitido, Gallardón, todas las reformas que emprendió en la justicia estaban prácticamente, yo diría que todas, por no decir casi todas, estaban cuestionadas por el propio Poder Judicial, es decir, no le gustaba ni siquiera a los jueces. No solamente a Jueces para la Democracia, Chema, porque aunque es verdad que pudiera haber sido la primera voz que se pone a reclamar en este momento una auténtica reforma, también se han unido a ellos el presidente del Consejo General de la Abogacía Española y también se ha unido a ellos la Asociación de Jueces, Francisco de Vitoria. Es decir, que todos ellos se han lanzado a pedir, a clamar esta necesidad de cambio de la justicia. Es cierto que es un tema recurrente en todos los años de democracia que llevamos y que de manera cíclica, cada vez que aparece un colapso por alguna razón en la que la justicia se le pone a trabajar a un ritmo un poco más frenético, se pone de actualidad este tema, ¿no? Se puso en su momento efectivamente con causas del terrorismo, en otro tiempo se puso con causas de los capos de la droga y ahora con todo lo de los temas de corrupción que ha puesto en evidencia pues efectivamente que el sistema judicial no da abastos, que la lentitud ya es insoportable para la ciudadanía, que los casos acaban prescribiendo porque los jueces son incapaces de llevar las causas y las macrocausas a los que cuando un juez acumula una de estas macrocausas ni siquiera se le libera de las causas menores, que es algo mínimamente que podía hacerse dentro de su jurisdicción, etcétera. Se pide esos cambios. Yo llamaría la atención sobre uno de los cambios que pide en ese decálogo que han lanzado precisamente estos 3 interlocutores a los que nos hemos referido antes, ¿no? Tanto a Jueces para la Democracia como al Consejo General de la Abogacía y como a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Lanzaban un decálogo de las 10 medidas urgentes que necesitaría la justicia para mejorar. Y yo llamaría la atención sobre el último.
el último de los 10, ¿verdad? El cierre, el corolario, donde dice contar con un ministro que conozca realmente los problemas de la justicia y que esté dispuesto a realizar los cambios que necesitamos. Es decir, no un ministro que venga a hacer la política que su partido le ha ordenado o que él mismo ha prometido, y los cambios judiciales los haga al albur de esos cambios, de esos planteamientos políticos, ¿no? La reforma del aborto, la ley de tasas, en fin, algunas a las que Ruiz Gallardón, con las que se ha estrellado, efectivamente eran innecesarias, y en cambio otras cuestiones innecesarias porque no las pedía la sociedad en su conjunto, y en cambio se han dejado pasar otra vez más la oportunidad de abordar los cambios que realmente necesita, que son a los que os habéis referido, los que antes habéis intervenido, ¿no? Mercedes. Pues tiene que estar de enhorabuena Castro, porque el ministro que tenemos ahora mismo de Justicia es un perfil técnico puro y duro. Estaríamos todos de enhorabuena. Yo estamos todos de celebraría enhorabuena. que lo abordase, efectivamente. Y además, de hecho, comentarios entre abogados, jueces y demás personas que se dedican a esto de las leyes están encantados con el perfil técnico del ministro que está sustituyendo a Gallardón. O sea que a ver si es capaz de conseguirlo. Yo creo que para conseguir renovar, tú os habéis estado refiriendo a que cuando ha saltado estos temas y se ha pedido periódicamente una renovación de la justicia, os habéis dejado uno que a mí como mujer me llega y es muy importante. Es el tema de pederastas y demás historias. Recordar que cuando asesinaron a la niña Mariluz, a la niña en Huelva, el capullo del asesino, el Santiago eso no es un taco, no se puede considerar un taco. Está bien. Pero es que es muy flojo para decirlo. Este señor estaba en busca y captura porque había cometido ya otros actos de pederastia con otros niños. Y como no había comunicación entre las distintas autonomías, estaba en la calle cuando debía estar en la cárcel. O sea, eso es un acto que se podía haber evitado. No vamos a hablar de violadores y demás historias reincidentes. O sea, que eso es para aparte de corrupción y demás historias, otro tema a tener en cuenta, porque puede ser también causante de muchísimos problemas y también alarma social. Entonces, dejando ya eso, yo creo que para conseguirlo es imprescindible un pacto de las fuerzas políticas. No podemos llegar ahora el PP, o antes haber llegado el PSOE y intentar hacerlo si no se llega a un pacto. Aquí tenemos que hacerlo y pensar a largo plazo, pero hacerlo ya. Hacerlo ya y empezar, sería primordial informatizar y que estuvieran todas las administraciones al haber delegado en las distintas autonomías, que estén todos de acuerdo. También últimamente, ayer me parece que salieron los jueces decanos también sacando otra serie de medidas que querían, y entre ellos, o sea, pues tipificar nuevos delitos, o sea que vamos a ir aumentando la presión sobre los jueces, meter nuevos delitos como es la financiación ilegal de partidos, el aumentar el tiempo de prescripción de los delitos en corrupción, el aumentar las penas y el intentar hacer más cortos los periodos de investigación o de instrucción de los temas que están en la justicia. Para conseguir todo esto, evidentemente necesitamos medios, pero necesitamos ponernos de acuerdo, por lo que habéis dicho todos, por el bien de la democracia y por una regeneración buena, pues que estemos todos de acuerdo y que todos colaboremos de una vez, olvidándonos de colores políticos y demás historias. Por un bien común de nuestro país lo necesitamos, y que se pongan todos a trabajar. Un tema que no hemos tocado, porque básicamente lo hemos focalizado prácticamente casi todo en el tema de la corrupción, el tema que es lo que hace esta actualidad y lo que hace ver el anquilosamiento de la estructura del aparato judicial. Pero quizás es que aquí tenemos que tener presente una cuestión, ¿no?, que probablemente está en el origen del problema de la lentitud del sistema judicial español, independientemente de que haya que crear más plazas de jueces, más juzgados, más medios humanos, técnicos, informáticos, más autonomía financiera, etcétera, etcétera. Y es que el sistema judicial español bebe en el sistema judicial francés, tanto en el Código Civil como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y nuestro sistema de justicia es diametralmente diferente al sistema anglosajón. En el sistema anglosajón impera muchísimo la prontitud, la rapidez y los juicios orales con
también hay problemas, también hay fallos con eso, como todo lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora, cómo se están de alguna manera librando policías de raza blanca ante tribunales de justicia, ante jurados populares que, bueno, parece ser que también se pueden dejar influenciar por motivos diversos. Pero ese garantismo excesivo quizás del sistema judicial español, que repito, bebe en el francés, evita o dificulta y ralentiza la prontitud a la hora de impartir justicia. Y de hecho una de las demandas también de los jueces decanos de España, que lo han publicado también en sus peticiones, es que quizás había que intentar disminuir los términos de garantía procesal, lógicamente llegando a un equilibrio en donde el derecho a la presunción de inocencia se mantenga, pero para garantizar que no se pueda ralentizar por parte de los abogados defensores de los acusados de una manera prácticamente ininterrumpida, si encima hay dinero, para evitar que la justicia sea pronta. Pero claro, es que nuestro sistema es evidentemente garantista, admite muchos recursos antes de que se llegue al juicio definitivo y a la sentencia final. Otros sistemas judiciales como el americano, el británico, el anglosajón, tanto en materia civil como en materia criminal, son mucho más rápidos y yo creo que también cumplen perfectamente las garantías procesales del derecho a la presunción de inocencia, aunque también haya escándalos como el que estamos viendo en Estados Unidos en estos días, que la verdad es que resulta chocante que los policías de raza blanca pues salgan también parados de actuaciones que seguramente en España supondrían no solamente protesta social, sino condenas contundentes. Y una cosa que llama la atención es que, tú has dicho bien, harían falta más juzgados y tal, cuando lo que precisamente ahora mismo es uno de los problemas que hay en este momento es que quieren quitar juzgados, ¿no? Y si ya los pasillos se llenan de papel, imaginaros... Eso era Gallardón, ya no, eso seguro que ya... ¿Se mantiene o no se mantiene? Eso no era así. Eso había un informe de una serie de magistrados de... No, pero yo me acuerdo de las manifestaciones. No, pero que eso fue un informe que se filtró, en ningún caso era una posición del Ministerio, hasta donde yo sé. No. Yo también quería hacer, de lo que estás hablando, hay un tema que a mí también me ha preocupado, y es que creo que hace aproximadamente año y medio entraron 400 jueces nuevos en España y, sin embargo, pues están en comisión de servicio en muchas partes de la geografía española y no tienen todos ellos un juzgado definitivo donde hacer su función y hacer su trabajo. Da la impresión que hay una cierta disfunción entre lo que piensa el Gobierno de la Nación, que mete 400 jueces nuevos, y las diferentes comunidades autónomas que a lo mejor no han tenido la capacidad para crear esos juzgados, meter esos funcionarios y, en suma, tener más capacidad de justicia en España, ¿no? Y viendo esta disfunción, yo quería trasladar una reflexión, ¿no? Porque hay muchos analistas políticos últimamente que están hablando de que estamos en la segunda transición, que esta segunda transición acabará con una reforma de la Constitución que obligadamente tendrán que apoyar por lo menos el PP y el PSOE, si no más partidos. Y yo pienso que en esta reforma de la Constitución, donde ya hay capítulos escritos que hay que reformar, el Senado, en la monarquía, cómo va a ser la descendencia y la preferencia, etcétera, bueno, pues deberíamos plantearnos muy bien qué hacemos con la justicia. Yo es una reflexión que hago, ¿no? A ver qué opináis cada uno, porque yo creo que no puede ser competencia del Estado y de las comunidades a la vez, sino que debería ser completamente o de comunidades o del Estado, para que no ocurran disfunciones como esta que acabamos de ver, que hay jueces y no hay juzgados. Nos quedamos ahí porque efectivamente es un tema para debatir, pero es que ya estamos fuera de tiempo, así que nos vamos unos minutos de publicidad y volvemos enseguida con ustedes. Pues si queréis seguir. Vamos a abordar ya el segundo bloque y en él vamos a hablar del alcalde de Marinaleda. Marinaleda es una ciudad de Sevilla famosa por su alcalde. Nunca mejor dicho. Ya que este ha estado continuamente en los medios de comunicación por sus polémicas.
polémicas actuaciones, ya sea por asalto de un supermercado o por la ocupación de una finca. Su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es profesor de historia, sindicalista y alcalde, como he dicho, de esta ciudad por Izquierda Unida, desde las primeras elecciones en 1979, así como diputado andaluz en 2 ocasiones. Pues bien, la actual ley electoral andaluza le obliga a elegir entre ser alcalde o diputado andaluz, por lo que el pasado 10 de noviembre Sánchez Gordillo entregó en la Cámara andaluza un escrito renunciando a la alcaldía de Marinaleda, pero manteniendo su cargo, lógicamente, de concejal, independientemente de renunciar al puesto. La sorpresa salía cuando posteriormente, un minuto antes de que cumpliera el plazo, Gordillo presentaba su renuncia a diputado para poder continuar siendo alcalde, manifestando que su decisión de continuar como alcalde no ha sido voluntaria, ya que los vecinos querían, según él decía, querían que me quedara en el ayuntamiento. Seguiré de alcalde más por presión que por convicción. Sin embargo, el PSOE mantiene que Gordillo se ha visto acorralado ante la negativa de sus concejales de asumir el mando. Con esta decisión, en cumplimiento de la ley electoral andaluza, Gordillo pone fin a 13 años como parlamentario y punto y seguido a su perpetua presencia en la alcaldía, 35 años ya, pese a creer que lo ideal para él es estar en el Parlamento. Y bueno, yo creo que son 30 y tantos años, independientemente de su... que él, no sé si lo había comentado, como decíamos, era profesor de historia, pero con su plaza... Sí, ¿no? bueno, también habría, en honor a la verdad, que hacer un balance un poco más completo de su biografía personal, ¿no? Es un hombre que accede efectivamente a la alcaldía de su pueblo en las primeras elecciones tras el franquismo y desde entonces no ha dejado de ser alcalde. Pero también es cierto que la singularidad de su gestión y su fama ha trascendido por el hecho de que ha hecho cosas, pues yo qué sé, como por ejemplo la planificación urbanística de Marinaleda es muy singular, allí la especulación prácticamente no existe, no ha existido, permite el acceso a la vivienda desde 15 euros al mes a través de un sistema de autoconstrucción para todas las personas del pueblo. El paro es cero en Marinaleda, no existe paro, incluso en los años de crisis prácticamente no se ha notado el impacto del paro. Bueno, pues hay garantizado un salario de 1.200 euros para todos los habitantes de Marinaleda. En fin, quiero decir que tiene también una serie de cualidades que están detrás de esa fama que le precede, ¿no? en su gestión marxista, como se autodeclara. Él se declara marxista y comunista, además se declara marxista y comunista como Cristo, dice Gandhi y Marx, ¿verdad? O sea, lo dice así en ese orden, ¿no? En fin, la singularidad de este hombre, yo creo que y la fama que le precede está no solamente justificada por todos los años que lleva, sino porque efectivamente ha vivido en coherencia con sus planteamientos ideológicos y así ha actuado, ¿no? Ahora, como está de moda, pues yo qué sé, el buscar la descalificación de todo lo que suene a izquierda o a movimientos alternativos o a posiciones que van contra el neoliberalismo tan imperante y cada vez más dominante, pues le ha tocado a este hombre. Bueno, a este hombre le ha tocado siempre, porque lo hemos criticado. Sí, bueno, porque se le ha criticado siempre por sus excentricidades. Exacto. Porque es verdad que sus actuaciones han rayado siempre pues el límite también de la excentricidad, por no decir legalidad. De la legalidad, sí, bueno, ¿no? Ha ocupado fincas, casos, claro. Efectivamente, como decía él, no recuerdo el término, cuando se metía en los supermercados y confiscaba alimentos, ¿verdad?, para dar de comer a las familias pobres, y se metió en Carrefour y se metió en Mercadona y llenó los carros y todo aquello dio la vuelta también las imágenes al mundo, ¿no? En fin, yo creo que lo que sí es cierto es que si estamos ahora mismo planteando un modelo político en el que se cuestionen las incompatibilidades en el desempeño de cargos, en este hombre ya concurrían desde hace bastante tiempo varios cargos, no solamente el alcalde de Marinaleda, sino también el miembro del Parlamento andaluz, que, por cierto, en algún momento su voto podía haber sido decisivo para la renovación del gobierno socialista, ¿no? Y que de hecho estuvo a punto de escindirse de Izquierda Unida, salirse de Izquierda Unida, formación de la que forma parte por coalición, porque no estuvo de acuerdo en apoyar
en que Izquierda Unida apoyase al gobierno del PSOE en el año 2012, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora lo que le toca efectivamente es tener que renunciar a algún cargo porque bueno, pues está claro que la gente lo que pide es transparencia en los políticos, también en estos, ¿no? También en estos que se han caracterizado siempre por estar en el límite de su espectro ideológico, ¿no? Bueno, pues a él también le toca, tendría que decidirse si alcalde o diputado regional, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque este señor, tú lo has puesto como una cosa idílica, que tiene las viviendas, el plan de ordenación de viviendas a 15 euros, efectivamente. Son 15 euros porque has expropiado un terreno que lo cede gratis si tú te lo construyes, y ahora viene el problema, ¿de dónde consiguen los materiales? Pues los materiales se consiguen de una forma muy fácil, con una subvención de la Junta, que la Junta lo subvenciona, entonces al señor le sale gratis. Yo me he estado documentando también, y Marinaleda es el pueblo de Andalucía que mayor tanto por ciento recibe un 85% de todo el dinero que maneja al año de su presupuesto. El 85% viene de subvenciones europeas, de subvenciones de la Junta y de subvenciones del Gobierno central. ¿Que no tiene paro? Claro que no tiene paro, porque ahí todo el mundo en Marinaleda, sus 2000 y pico habitantes, los 2000 y pico no, los 1000 y pico que tiene de población activa, están todos trabajando y consignando el PER. Si tú estás en el PER, estás en el régimen de peonadas, no se te considera parado, se te considera un régimen especial. Por eso no tiene paro, porque está todo el mundo en el PER. Este señor, que funcionan todos, o es un pequeño dictador, o estás conmigo o estás en contra mía, y entonces no vas a tener absolutamente nada, y no hay nada más que ver los documentales que hay de televisión española en la 2, que tanto PSOE como PP, que son los que están en la oposición, les hacen la vida imposible en Marinaleda, porque como se te ocurra decir que no eres de la CUP o no perteneces al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, no vas a trabajar en la cooperativa que hemos creado a raíz de cuando consiguieron, a base de tomar y de la finca de las Humosas, que pertenecía al duque del Infantado, consiguieron el regadío. A raíz de ahí han puesto una cooperativa en la que el pueblo trabaja, ya te digo, si pasas por este señor. Y digo lo de pequeño dictador porque el tío tiene en su despacho y en el salón de plenos preside una foto del Che Guevara y la República y la bandera republicana, que yo creo que no es muy constitucional hoy en día. Cuando hagamos la reforma de la Constitución, a lo mejor... ¿La foto o la bandera? La bandera. Yo ya he estado con algún dirigente actual de otro partido, he estado presidiendo en algún acto con la foto del Che, o sea que a mí eso no me pilla de nuevas. Entonces, tiene una cosa que también se le ha magnificado por lo curioso, o sea, decir, es que en España hay en un sitio en el que todo el mundo tiene un sueldo mínimo de 1.200 euros. Además, fíjate qué buenos somos, que no hay paro, que además todo lo que trabajamos, la industria que tenemos y la agricultura, es todo colectivo, no es nada de nadie, nos dan una casa. Señor, que para que tú puedas hacer esto, estás recibiendo unos pedazos de subvenciones, y que luego encima además ahí tiene otra cosa, está ahora mismo implicado o le están investigando porque desde enero del 2012 no ha convocado un pleno ordinario y se niega además a dar la documentación, y es precisamente el PSOE el que lo ha denunciado, que son los dos únicos concejales que hay que no son de los suyos, son del PSOE en la actualidad, lo han denunciado porque no les presenta ni un solo papel, ni le piden cualquier cosa para estar informados, se niega en redondo, todo pasa por él, los concejales que tiene son concejales de paja porque él es el que decide, y lleva eso desde el 2012 sin convocar ningún pleno ordinario, cuando está obligado por el número de habitantes mínimo a hacer uno cada 3 meses. Pues no le da la gana y no le da la gana. O sea que es un señor un tanto peculiar que te puedes reír con él porque con su pañuelo palestino y sus barbas, pero que es un señor que es un pequeño dictador, o sea, tiene su feudo y o estás conmigo o estás contra mí, y si estás contra mí, más vale que te vayas al pueblo de al lado, porque aquí, desde luego, no te vas a comer una rosca. Sí.
Si es que los profesores de historia hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Bien, el caso sí es que Gordillo es un personaje, lo habéis definido como peculiar, como original, y solamente eso, bueno, pues tiene cabida en un pueblo pequeño de la Andalucía profunda, donde, bueno, pues ciertos experimentos sociales que tienen mucho del socialismo utópico del siglo XIX, ¿no? Y aunque él se declare marxista y tal, la verdad es que también tiene mucho de colectivismo agrario y de acracia, de anarquismo, a CNT5, es una especie de batiburrillo en términos ideológicos. Pero es cierto que parece ser que en su pueblo pues, le adoran por motivos diversos. Por unos casos u otras, la verdad es que la gente de Marinaleda, reitero, es un pueblo muy pequeño, por tanto, ciertos experimentos sociales ahí se pueden hacer con gaseosa, que es lo que seguramente le ha permitido a la facción de Izquierda Unida que gobierna en Marinaleda, porque no toda Izquierda Unida es como la Izquierda Unida de Sánchez Gordillo, ni muchísimo menos. De hecho, lo ha comentado antes Castro, ha habido muchas veces donde han estado a punto de escindirse, y de alguna manera me consta que para algunos grupos dirigentes de Izquierda Unida la convivencia con Sánchez Gordillo siempre ha sido muy complicada, ¿no? Pero bueno, lo han tenido que tolerar porque la verdad es que es una persona carismática que tiene una gran capacidad de publicitar y hacer que suene lo que él hace y lo que él planifica, y tiene una gran repercusión, no solamente en España o en Andalucía, sino en otras partes del mundo. Me consta que han venido televisiones de prácticamente todos los confines del mundo a entrevistarle, porque es un personaje, bueno, pues que tiene tirón publicitario y que tiene carisma en términos de movimientos sociales. Yo, desde luego, estoy absolutamente en contra de que un político, aunque sea un político de las características de Sánchez Gordillo, se eternice en el poder. Lleva ya 35 años, aunque sea legítimamente con el voto de sus ciudadanos, pero creo que la limitación de mandatos es algo bueno para la democracia, independientemente de que sea Sánchez Gordillo o sea Mariano Rajoy o sea José María Aznar. Los mandatos deben de estar limitados también en el ámbito municipal, aunque la vida municipal tiene peculiaridades que no tiene la vida en el ámbito regional o en el ámbito pero él no quería, según decía, él no quería estar. Lo que pasa es que le ha forzado su pueblo que se presente, no es lo que decía en su... Bueno, es lo que él dice. Especulaciones también, claro, incluso de que ninguno de su grupo político quería hacer el relevo. Claro, sea hombre de paja. Pero yo creo que no me parece correcto que un personaje ya como Sánchez Gordillo, independiente de su carisma o de su valía como gestor de un pueblo pequeño, el experimento Marinaleda, a lo mejor en Marinaleda vale, pero desde luego no lo puede sacar de Marinaleda porque sería el caos, la anarquía, y sería pues un absurdo trasladarlo fuera de ese ámbito que, como dice Mercedes, y yo tengo que creer lo que tiene que ser así, es que básicamente estamos ante una economía subvencionada, pero que se puede subvencionar porque son 2.000 vecinos. Claro, si pero claro, 40.000, y al final esos dineros salen de los contribuyentes. Lo que no se puede subvencionar es a 40 o 50 millones, porque ¿dónde están los otros 40 o 50 millones para subvencionar esos 40 millones? Por tanto, ahí sí que vale y de alguna manera se le permite. También se le quiere intentar mantenerlo tranquilo. De alguna manera se le deja, casi no molesta, no da guerra. Molesta menos, efectivamente, porque Sánchez Gordillo tiene una capacidad de movilización en el ámbito de los jornaleros andaluces muy, muy importante, y que puede crearle quebraderos de cabeza no solamente al gobierno central de la nación, sino al propio gobierno de Andalucía. Por tanto, se le permiten cosas que a otros políticos, a otros alcaldes no se le permitirían. Él sabe hacerlo, porque es una manera inteligente, aunque tenga una apariencia física un poco estrambótica, un poco esperpéntica, pero es una persona inteligente que sabe lo que quiere y que lo hace de una manera inteligente y planificada, pero que creo que, independientemente de que la ley le permita pues lo que le ha permitido hasta ahora, eternizarse en el poder, creo que no es bueno para la democracia representativa, que es la que nosotros queremos y la que tenemos, que los políticos se eternicen. Yo estoy por la limitación de mandatos en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional. Yo quería comentar una foto que no habéis comentado y que a mí no se me ha pasado, no se me va de la retina, ¿no? Fue hace 2 años cuando este caballero se fue a un Mercadona creo que era en Écija, y confiscó, según él, confiscó una serie de carritos, 11 o 12 carros, lo sacó, y no se me olvida 2 chicas muy jóvenes, empleadas de Mercadona, llorando porque las agredió, ¿no? Claro, las pobres chicas lo único que hicieron fue cumplir las instrucciones que tenían de sus jefes, ¿no? De que no podían sacar los carritos, y al final fueron agredidas, ¿no? Y ese es el retrato del personaje. Es un dictador, yo no creo que sea pequeñito, es un dictador grandecito, ¿no? Es un dictador grande.
Y no hacía falta haberlo hecho así, ni confiscar, ni decir que voy a confiscar, porque el mismo director, si recordáis, creo que salió en el telediario, que planteó que si se lo hubiesen dicho se podía haber llegado a un acuerdo, ¿no? Hablando. Pero ¿para qué vamos a hablar? No hubiera habido foto. Claro. No hubiera habido Él foto. publicita muy bien lo que hace. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que paguen el pato 2 chavalas con 20 años que acaban de entrar en el Mercadona. Tampoco, Eso no. Tampoco las agredieron. Yo creo que fueron. No, sí. fueron las empujadas. empujaron. No. Es cierto forcejeo, que lo saco, no lo saco. Esas chicas tenían un disgusto. Quiero yo justificar el hecho, porque es injustificable, sin ninguna duda es injustificable, pero que también, en fin, no pongamos tampoco más importancia a la que tiene. Las chicas le pusieron mucho celo a los artículos que no dejaban de ser, porque la agresión iba contra una gran superficie que efectivamente estaba claro, la agresión. La publicidad que querían hacer no era que las que cobraron fueron las 2 chavalas. Las que cobraron fueron las 2 chavalas. Y ese caballero es un impresentable. Ese caballero es un impresentable. El jefe de Mercadona, que es un capitalista. Casto. El jefe de Mercadona será el dueño de Mercadona, pero no el director que estaba allí. Pero que luego no los trabajadores. No los trabajadores que no tienen ninguna culpa. Que no lo justifico. De lo que está ocurriendo. Ese caballero. La discusión merece la pena porque parece que estamos en contra. Estamos en contra. Eso no tiene ninguna justificación. Es que lo podía haber hecho de otra manera. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Pues porque no quería, porque quería lo que quería, la publicidad y tal. Y no hay derecho a que 2 chavalas con 20 años paguen las historias de este caballero. Ahí también hubo otros líderes de la CUP, como Cañamero, la gente que sale menos. De alguna manera el protagonismo lo tiene él para sí. Y reitero que es una persona muy conocida, no solamente en el ámbito andaluz español, sino dentro de los grupos antisistemas y de los grupos radicales. Yo quería comentar tiene una foto, imagen y él se encarga de mantener y potenciar porque esa esta imagen. Foto define al personaje lo que es. Y en este caso, y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con el PSOE andaluz diciendo que lo que ha ocurrido es simple y llanamente que ninguno de los concejales ha querido ser el alcalde. ¿Por qué? Pues porque no querían estar a las órdenes de un teniente de alcalde. Es que eso no tiene ni... O sea, yo sigo en Sevilla cobrando de diputado regional y me quedo aquí de teniente de alcalde mandándole al ayuntamiento. Y ahora pongo a un alcalde que va a obedecer lo que yo... No, hombre, no, por favor, vamos a ver. Si usted deja el puesto, usted la persona que deje, tendrá que darle... es que tiene que tener su autonomía. Y por eso al final yo coincido con lo que ha dicho el PSOE, que efectivamente es que no ha querido ninguno ser, porque sabían que iba a haber un problemón y que iba a durar de alcalde el que pusiera a lo mejor 1 mes o 2, porque al segundo mes pondría otro que haga lo que él quiere. No, eso no tiene yo este caballero, pues bueno, es una cosa, ya se ha definido él solo, ¿no? Yo creo que es un dictador y sin más, ¿no? Y respecto a lo que comentabas, Casto, que te quería hacer una aclaración, lo que impera no es el neoliberalismo, por lo menos en España, ¿no? A lo mejor en Wall Street sí, ¿vale? Lo que impera en España es, o la mayoría de la gente, no es liberal, pero la parte que hay de liberal lo que defendemos es la libertad. Y estos individuos lo que van es contra la libertad. Ahora, ¿a qué individuos te estás refiriendo? Porque sí, espera. que el matiz lo estás ahora haciendo sí, después de Marina Elena. Ahora sigues tú, ahora me contestas tú si quieres. Vamos a ver, lo importante es, lo fundamental es que yo no quiero que ni Sánchez Gordillo ni nadie me diga qué tengo que hacer con mi vida. Que ya sé yo lo que quiero hacer. Y estos señores lo que intentan es decirnos a todos lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Por tanto, yo no les veo muy demócratas. Y los que no veo demócratas, pues sinceramente no me gustan. Sí, yo tengo que matizarte, claro. Evidentemente, si la contraposición al neoliberalismo es que la otra alternativa es el Sánchez Gordillo y sus tesis, pues no tengo más remedio que ascribirme. No, yo no he dicho eso. Claro, pero que no ese es el planteamiento. O sea, yo en mi argumento me has cogido una frase por las hojas y la has utilizado. Eso no está bien. ¿Sí? Bueno, eso no está nada bien. Es decir, el neoliberalismo efectivamente es la política que está predominando ahora mismo en el gobierno de la derecha, no solamente española, la derecha europea y desgraciadamente en Occidente. Y la otra alternativa frente a la situación que está generando esas políticas económicas son las alternativas que se plantean desde la socialdemocracia, todavía muy indefinidas, es verdad, todavía dispersas. Podemos hablar en otra tertulia, porque daría para mucho probablemente de este asunto, de los economistas ahora que están surgiendo con alternativas. Hemos conseguido que Podemos ya sea socialdemócrata. Por ejemplo, Podemos ya incluso se ha alineado con la socialdemocracia. Tenemos un economista francés, Pitapi, que acaba de publicar una obra que está teniendo un éxito tremendo, que plantea unas alternativas. Todo eso puede ser un asunto. Y efectivamente
la alternativa es al neoliberalismo imperante, no solamente en España y en el gobierno del señor Rajoy, sino desgraciadamente en todo Occidente en este momento, desgraciadamente desde mi punto de vista. Para mí el neoliberalismo estamos hablando de cuestiones económicas, no de ideología. Ideología es liberalismo. Y la economía y la ideología en este caso. No, pero es que es diferente. Muchísimo... Es que es diferente. Sí es diferente, porque si tú oyes hablar a estos neoliberales de los que en realidad estuvieron previamente, eran los gurús de la economía en Estados Unidos, en Wall Street, antes de la quiebra de Lehman Brothers, pues yo sinceramente te digo que conmigo no tiene nada que ver. Yo no estoy de acuerdo con lo que decían aquellos caballeros. Tendrás que decírselo también a los de FAES y al señor... No, tú díselos a quien quieras. Te lo digo que aquellas personas que estaban... Han estado defendiendo... Que estaban antes de que entrase Obama y que eran los gurús de la economía mundial y fueron aquellos inventores... Sí, la escuela de Chicago. Pero es que toda esta gente es la gente que FAES todavía sigue elevando a los altares. Estamos hablando de los herederos de la política thatcheriana, estamos hablando de tal... En fin, yo creo que no te desmarques. Me parece perfecto, pero que yo te digo que a esos caballeros yo los he oído y yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. Celebro que tengo derecho. Tienes todo el derecho a no estar de acuerdo. Sánchez Gordillo, de quien estábamos hablando, es un personaje que solamente se puede dar en Andalucía. Es típico de la Andalucía profunda, de la Andalucía rural, de la Andalucía jornalera, y es un típico representante de lo que ya se llamó en el 19 el anarcocomunismo. Porque aunque se declara como hecho gasto marxista y tal, él tiene sus comportamientos mucho de lo que es la gracia del anarquismo español desde el 19, que ha sido muy fuerte en Andalucía, en el mundo de los jornaleros. Y Sánchez Gordillos es típico del contexto y de la estructura socioeconómica de la Andalucía rural. No sería imposible que un personaje como él pudiera tener vida política y vida tan longeva en términos de poder en otras partes de España. Tenemos otros problemas y otros comportamientos, pero ese seguramente no. Y ha sustituido al cacique señorito. Se ha ido poblado y se ha puesto, salvando las diferencias de ideología y demás, pero es que actúa, igual que el cacique o el señorito de los Santos Inocentes. Y te lo digo positivamente porque es que tengo amigos que viven a 10 kilómetros de Marinaleda, en Herrera y en Casariche. Y yo este señor lo conozco desde que estaba, y había oído hablar de él desde que estaba estudiando en la facultad, allá por el 80 y tantos. Es cuando yo tuve conocimiento de él. Y es que el comportamiento era exactamente, y sigue siendo, o sea, si tú vas conmigo, y por eso sale tantísimo tiempo de alcalde, el famoso voto cautivo. Es que como no me votes y como me entere que no me has votado, tú no vas a volver a trabajar en la cooperativa. Y si no trabajas en la cooperativa, no hay otra, porque es que no hay otra industria. No permite que se instale otra industria que no sea la industria del pueblo y de los trabajadores. Estoy de acuerdo contigo ahí en ese nivel de chantaje y de ecuación que puede utilizar. El líder supremo. Pero en compararlo con el señorito de los Santos Inocentes. Hombre, vamos a ver. Permitido una licencia ya es una hipérbole. Es para poner, efectivamente, pero para poner antes el señorito era el que manejaba y el que tenía todo y tenía a la gente al lado. Hombre, no los tiene como esclavos y no los trata como a Milana Bonita. Pero comía 200, pero les da de comer. Les da de comer. El señorito también les daba de comer, malamente, pero les daba de comer. Permíteme una postilla final ya. El Viernes Santo en España no se celebra absolutamente ningún festival flamenco. Lo digo yo en Andalucía. Bueno, pues en Marinaleda sí. Y allí va siempre a cantar el Cabrero, que probablemente sea el cantador en activo con más protagonismo y más prestigio, sobre todo en el ámbito de los jornaleros andaluces, y va a cantar todos los años de una manera gratuita, y aquello es un auténtico espectáculo y mueve toda la comarca de Marinaleda, que asiste a ese festival flamenco que se celebra siempre el Viernes Santo. Bueno, y en eso Jesús sí que nos puede dar razones como presidente de la Peña Fosforita del flamenco, o sea que nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos de nuevo con ustedes.
vamos a abordar ya el último bloque y en este vamos a hablar un poco del tema de los planes de pensiones tan traído y llevado. Y es que cuando permanentemente nos bombardean, tanto los desde la banca como nuestros gobernantes, diciéndonos, que poco a poco contratemos un plan de pensiones para completar nuestra pensión de jubilación de la Seguridad Social, ya que cada vez es más corta y parece una incongruencia que la reforma fiscal vaya en contra de esta máxima, pues a partir del próximo año las cantidades que se podrán aportar con desgravación serán mucho menores, pues los límites actuales de aportación son de unos 10.000 euros al año para los menores de 50 años y de 12.500 euros para los mayores de 50 años. Cantidad que a partir del próximo año pasará a ser de 8.000 euros. Eso sí, cuando se rescate, lógicamente, el capital ahorrado en el plan de pensiones deberá declararse en Hacienda, que considera este dinero como rendimientos del trabajo. Da igual la forma en que se rescate, si de una vez como renta o como una renta en forma mixta, es decir, de una vez en forma en capitales independientes o combinados. Por tanto, en las fechas que estamos, nos quedan aún 2 semanas aproximadamente para tomar decisiones para que pueda, lógicamente, que se pueda reducir sensiblemente la factura fiscal de la declaración de la renta de este ejercicio, que habrá que realizarla para el año próximo. Que lógicamente se realizará el año próximo. Yo creo que es un tema interesante porque, como decía, lo importante es que siempre desde todos los sitios nos está llegando anuncios o formas o mensajes de que contratemos un plan de pensiones. Y curiosamente, la Fiscalía nos dice, bueno, pues el plan de pensiones siempre nos dicen que va a ser una desgravación y, sin embargo, a partir del próximo año va a ser mucho menor o no se va a poder desgravar tanto porque la cantidad a ingresar es menor. Chema, tú querías que esto lo controlas también, nos aclares un poco. Y creo que tú también, ¿verdad? Sí, algo de esto conozco, sí. Bueno, primero una aclaración. O sea, cuando rescatas el plan de pensiones, siempre se paga Hacienda. Hasta el 31 de diciembre del 2006 igual que había una SICAP, exención. Claro, igual que en la SICAP, que la gente se cree que con la SICAP resulta que no se paga, ¿no? Cuando lo saques el dinero hay que pagarlo. Cuando saques el dinero de la SICAP sí que pagas, si vas al residual, o sea, al máximo. Entonces, simplemente una aclaración, o sea, de los planes de pensiones, cuando se rescatan se paga siempre. Había una exención del 40% que era para el capital que tenías hasta el 31 de diciembre del 2006. Y a partir de ahí ya esa exención desaparece. Bueno, primero un comentario en general sobre los planes de pensiones en España. Datos, ¿no?, para situarnos donde estamos. Ahora mismo hay aproximadamente 8 millones de españoles que tienen plan de pensiones. Hay un capital que a final de este año las entidades financieras esperan que esté en torno a los 100.000 millones de euros en planes de pensiones. Y esto de los 100.000 millones es mucho o es poco, bueno, es el 10% del PIB casi, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que el Estado gasta todos los años, este año en concreto, del orden de 128.000 millones de euros en pensiones, solamente en este año, pues hombre, relativamente es poco, ¿no? Debíamos tener más dinero metido en los planes de pensiones para el futuro, ¿no?, para nuestro futuro. Porque con ese dinero realmente no te da para mucho, ¿no?, comparativamente con el gasto en pensiones. En años, ¿qué años ha habido? Bueno, pues el año 2005 fue el año donde más metimos los españoles en pensiones, que metimos del orden de 9.900 millones de euros. Ha habido un año con aportaciones negativas, que fue el 2008, donde la gente, como consecuencia de la crisis, empezó a sacar dinero, desgraciadamente, de los planes de pensiones. El año pasado ingresamos los españoles del orden de 6.000 millones de euros y este año esperan las entidades financieras que ingresemos del orden de 8.000 millones, lo cual quiere decir que de alguna manera empezamos a remontar la crisis. Los datos, van saliendo muchísimos datos que poco a poco nos dan indicios de que esto empieza a superarse, ¿no? En el tema de ahorro fiscal, ¿no?, ahora que estamos en diciembre, ¿qué ahorro fiscal podemos tener con los planes de pensiones? Bueno, pues el ahorro fiscal es muy importante, como bien has comentado, para los menores de 50 años puede llegar a ser hasta 10.000 euros y 12.500 euros para los mayores de 50 años a día de hoy, el año 2014.
¿Y qué es importante del tema de los planes de pensiones? Bueno, pues que directamente tú reduces eso que estás metiendo en planes de pensiones, lo reduces de la base imponible. Por tanto, el ahorro fiscal que se produce va al tipo marginal de tu tramo, que puede llegar a ser ahora mismo hasta el 52%. Y en los años, esos años, José Carlos, que te vas de la empresa, donde tienes la indemnización, esto y lo otro, que tienes unos rendimientos realmente importantes, pues sí que pueden llegar a ese 52%. Por tanto, el ahorro fiscal que se puede producir para una persona menor de 50 años puede llegar a ser de 5.000 euros y para un mayor de 50 años hasta 6.500 euros. Es decir, es un ahorro muy importante y las personas que nos vean que se pasen por su banco porque realmente se pueden beneficiar de forma importante de este tema, porque al final la conclusión es que de ese dinero que tú has metido, si metes 12.000 euros, pues al final, Hacienda al final te puede devolver hasta la mitad. Te la devuelve luego cuando hagas la declaración, pero realmente te estás financiando con hasta el 50% de ese dinero que estás ingresando, ¿no? Que estás invirtiendo en tu jubilación. Y además para el año que viene, como cambia la ley de la renta, pues hay cambios, entonces te vas a poder gravar menos, con lo cual es mucho más interesante pasarte por el banco antes de que acabe el año. ¿Qué va a ocurrir el año que viene? Bueno, pues que la cantidad a deducirte será como máximo de 8.000 euros y además, como baja la renta, pues el tipo residual máximo va a pasar del 52 al 47, es decir, 5 puntos menos, con lo cual, como mucho, como máximo, te vas a poder gravar de 3.760 euros, en el mejor de los casos. De respecto a los 6.500 que podía desgravarse una persona mayor de 50 años, pues realmente estamos hablando de cerca de la mitad, ¿no? Entonces es muy interesante pasarte por el banco y mirarte a hacer los números para intentar pagar menos Hacienda el año que viene, y yo creo que muchísimas personas que nos vean pues pueden estar interesados en hacerlo, tienen ¿no? unos ahorrillos, ya que ahora en el banco no te dan nada, por poco que tengas no te dan prácticamente nada, están al 0 y algo %. En el sistema de planes de pensiones creo que es importante. Ha explicado Chema muy bien el tratamiento y las ventajas fiscales que puede tener para un ciudadano que quiera meter en su plan de pensiones o constituir uno nuevo dinero en este año para ahorrarse pues dinero a su vez para el año que viene. Para el año que viene como carga fiscal. Y además es interesante que lo haya hecho Chema porque es muy coherente, ¿no? Es muy coherente con algo que venimos defendiendo y de alguna manera también alertando desde las filas del Partido Socialista y de la izquierda desde hace tiempo, y es que la reforma de las pensiones que planteó con el inicio de la legislatura el gobierno del señor Rajoy, pues era un anticipo de efectivamente la tendencia y la voluntad que tiene pues la derecha de que se privatice prácticamente el sistema de pensiones público, que se desmantele un sistema de pensiones público que en España, por cierto, había funcionado de manera fenomenal y que tenía una caja de reserva extraordinaria de la que se acaban de sacar otros 8.000 millones estos días para pagar la extra de los pensionistas, y que prácticamente se va a quedar ese fondo de reserva que alcanzaba casi los 58.600 millones de euros cuando terminó el gobierno de Zapatero, cuando inició la legislatura el señor Rajoy, y que prácticamente ya está casi liquidada. Yo creo que es interesante decir y contrarrestar en el discurso que estés planteando que es correcto. Los planes de pensiones existen desde antes de que existiera el gobierno de Rajoy. Es verdad que se han potenciado de distintas instancias, que tener un plan de pensiones privado alternativo pues es una garantía, efectivamente, de cara a la jubilación. No alternativo, yo lo planteaba así, pero lo es. ¿Complementario? Bueno, alternativo o complementario, pero cuidado, porque hay quien defiende que la tendencia sea, efectivamente, que vaya siendo complementario hasta que acabe convirtiéndose en alternativo, y que en cualquier caso el que quiera tener asegurada una pensión seguramente que le garantice una supervivencia tendrá que tener el alternativo o el complementario, porque tal y como va el fondo público seguramente no va a garantizar. Pues que ya ha pasado en Alemania. En Alemania la mayor parte de los jubilados actualmente de clase media necesitan recurrir a los mini-jobs con 65, 67, 68, 70. Ese es el modelo que está defendiendo el gobierno
del señor Rajoy. Yo quería dar algunas cifras también para contrarrestar. Perdona, déjame. porque tu intervención es que ha sido muy larga. Yo solamente la mía va a ser para completarla con unas cifras. Bueno, pero es que lo que has dicho es que no es así. Bueno, Tampoco ha sido así lo que tú has dicho y yo me he esperado para argumentarte. Espera un segundo, ten paciencia, si vas a tener tiempo. Mira, la nómina de las pensiones efectivamente en este momento es de 9.100.000. Ahora mismo estamos pagando 9.100.000 pensiones. ¿Vale? Ya hay 8.000, lo habéis dicho vosotros, en torno a 8 millones y medio de planes de pensiones privados suscritos. Es verdad que la nómina de esas pensiones a las que me he referido ya alcanza el 10,7% del Producto Interior Bruto. Decías tú que era mucho, claro, y que por eso hay que seguir potenciando los planes de pensiones privados. Pues fíjate, Alemania, por ejemplo, que tiene además el inconveniente que he dicho, dedica nada menos que el 12,8% de su PIB, Francia el 14,4% de su PIB, Italia el 16% de su PIB. España solo está dedicando al plan público de pensiones un 10,7% de su PIB. Luego, estamos efectivamente por detrás de los países de nuestro entorno. Y yo creo que sí que es verdad que está muy bien todas las ventajas fiscales, pero que lo que tenemos que seguir reivindicando es que el sistema público de pensiones siga siendo una garantía para aquellos que no tienen la posibilidad de meter dinero en un plan alternativo. Fijaros de lo que habéis hablado. Habéis hablado de meter este año, para ahorrarte 5.000 euros, meter 12.000. Para ahorrarte en el IRPF 5.000 euros, meter 12.000. Pero si hay quien no llega ni a ganarlos en un año, ¿cómo va a meter 12.000? Sí, pero es las empresas, Castro, al decirlo yo, lo que ponía es que hay muchísimas empresas que tienen planes de pensiones que le pagan a su de acuerdo, y también gente. Otros muchos. Entonces, hay muchos autónomos que no tienen, quien lo haga y se lo tienen que estar haciendo ellos. Es decir, que tenemos que... Hombre, por eso decía yo en la presentación que aquel que pueda, lógicamente no todo el mundo... Pero desgraciadamente ahora mismo en España, tal y como está la situación económica en España, son menos los que pueden, y los que pueden además permitirse esas cantidades que estamos diciendo para alcanzar ese tope de rebaja fiscal, que los que no pueden. Bueno, vamos a ver, Castro. Pero no ya la clase obrera, la clase media también ella está en graves problemas. Jesús, ahora, yo te digo enseguida. Sí. Vamos a ver, las entidades financieras, no el gobierno, está diciendo que este año los españoles van a meter del orden de 8.000 millones de euros. Serán porque los tienen, no debe ser que vienen del cielo. Respecto a las cosas que ha comentado, decirte, la primera, que ese fondo de las pensiones, ese fondo de reserva de las pensiones, lo creó un señor que se llama José María Aznar. José María Aznar lo creó. Sí, no, déjame, perdona, que ahora soy yo. Dejó 4.000 millones de... No, perdona, quedaron 69.000 millones. Esos son los que dejó el gobierno de Zapatero. No, de eso nada, Por favor, revisa las cifras. Pero aparte lo que te voy a decir es una cosa. Lo que nunca ha hecho el Partido Popular ni lo va a hacer es coger el dinero de ese fondo de pensiones, en concreto 14.400 millones de euros, y dedicarlos a hacer obras con el Plane y quitárselo a los pensionistas. Eso es lo que nosotros no vamos a hacer jamás. Que sí lo hizo Zapatero. Pero bueno, como que pero bueno, es que lo habéis hecho. Se ha sacado dinero del plan de pensiones. Lo que hacéis es vender humo. O sea, vosotros siempre se ha sacado sois dinero. Buenísimos. Vamos a ver. Luego llega el momento en el cual cogéis el dinero de los pensionistas y lo lleváis a hacer obras. No es así. Bueno, pues eso está documentado. O sea, no es que te lo diga yo. Pero tan documentado como que lo habéis bajado prácticamente de 58.000, que es lo que lo deja el señor Zapatero, lo habéis bajado prácticamente a los mínimos. Claro, pero indudablemente porque hacía falta. Vamos a ver, pero ese dinero es para los pensionistas. No, que no lo habéis gastado los pensionistas. Para los pensionistas. Todo el dinero que ha salido es para los pensionistas. Que no se ha gastado los pensionistas. Sí, señor, hombre. ¿Cómo se van a gastar en los pensionistas? Si lo acabas de decir tú que eres para pagar la paga extra. Los 8.000 estos últimos. Perdóname un segundo, es que no sé si, porque Jesús no lo hemos intervenido. No, y Mercedes tampoco. Y luego ya, si quieres intervenir Mercedes o intervengo yo. Que a mí es muy interesante, la confrontación de ideas. Por eso yo he dejado un poco que... Pero ambas me gustaría, me gustaría oír vuestros puntos de opinión, porque bueno... Encima de dos especialistas que saben yo de qué lo que he hablan. dicho son informaciones contrastadas, o sea que eso lo podéis leer en la biblioteca donde queráis. Los datos los tengo yo delante. Las cifras vamos a ver, yo no soy ningún especialista y además lo he dicho, yo temas finanzas lo controlo muy poquito, soy muy desastre, pero yo te puedo decir una cosa, yo cuando empecé a oír hablar de los planes de pensiones y esta historia, fue precisamente al principio del gobierno Zapatero, fue cuando empezaron los bancos a publicitar esto y te lo vendían de la forma de... Es que no se sabe, porque como el índice de natalidad en España cada vez más para abajo, la edad de jubilación... Estoy diciendo cuando yo empecé a oírlo, no cuando... Joven. A lo mejor es eso, es cuando me lo he planteado. Entre que el índice de natalidad va menos y ahora mucho más,
la edad de supervivencia cada vez es mayor, porque antes la esperanza de vida estaba en 70 años y ahora, gracias a Dios, estamos en 80 y tantos. Y se supone que se va alargando, la población activa cada vez va a ser menos. Entonces, ¿qué es una forma de completar la jubilación que a ti te va a quedar? Porque no se sabe si va a haber suficiente gente trabajando para poder mantener a todo el nivel de jubilados que se supone que va a haber en un futuro. Entonces, yo empecé a oír hablar de esto y dije, anda, pues qué cosa más astuta, porque además a la vez te supone un ahorro, es dinero que no te estás gastando, que lo estás metiendo ahí y lo estás invirtiendo para un futuro, pues para tener mayor jubilación o para lo que te dé la gana. Hasta ahí los planes de pensiones están muy bien. Si además te puedes desgravar, pues fabuloso. Ahora mismo pues hay gente que tendrá 12.000 euros, sobre todo toda la gente que se haya prejubilado, como tenemos casos de Resol, que yo no sé si ahora mismo se hace, pero cuando mi suegro se prejubiló sí le dio la empresa un dinero que le hizo, ojo, una parte se lo dio en dinero como indemnización y otra parte se lo hizo en plan de pensiones. Yo supongo en un plan de pensión que cuando llegó a los 65, él eligió que se lo fueran dando poco a poco en lugar de dárselo de una vez. Supongo que era eso a lo que te referías sí. con los 12.000 euros, porque yo supongo claro. que hoy en día a nivel medio ni tienes que tener un nivel muy alto para poderte permitir el lujo de meter... Grandes sueldos de los grandes... La clase media ya tampoco puede llegar a eso. Claro, ni siquiera ahí la empresa te pone Por tanto. eso he querido matizar que creo que a lo que tú te referías era esto. Lógicamente casi nadie puede aportar aparte de cómo está la cosa. Las empresas hoy en día ya también han limitado muchísimo, incluso las empresas importantes han limitado muchísimo la aportación a los planes de pensiones de los trabajadores, por motivos obvios. Yo sí quisiera, a colación de lo que se estaba comentando aquí, que más que el debate sobre que estamos todavía a tiempo de aportar dinero a nuestro plan de pensiones para que la desgravación sea más grande el año que viene, puesto que el año que viene con la reforma será menor, lo fundamental, creo, porque esto es algo que de alguna manera quizás solamente le afecte y le preocupe a un porcentaje mínimo de los ciudadanos españoles, que afortunadamente para ellos tienen la posibilidad de poder optar si incrementar su plan de pensiones y llegar a los límites que la ley establece. La clave aquí está en qué va a pasar con las pensiones públicas en España, en Europa y en el mundo occidental. Ese es el problema, es un problema a medio y largo plazo. Y ahí hay que apostar... Porque se van a mantener. Yo creo que no ya la izquierda que siempre hará bandera de la defensa de las pensiones públicas. Creo que también la derecha tiene que hacerlo, y creo que no, que la cosa también por ahí. El sistema de pensiones públicas hay que garantizarlo de todas, en la consideración de que es uno de los derechos fundamentales de un sistema de estado de bienestar como el español y el europeo. Qué duda cabe, lo habéis apuntado, que en los temas de natalidad, la disminución de la tasa de población activa, pues plantea dudas sobre si será posible mantener un incremento muy importante del número de pensionistas. Se dice, y a veces no pensamos, que en España todos los meses se pagan 9 millones de pensiones. Y afortunadamente hasta ahora eso ha funcionado. Y está aguantando mucho la estructura social en España, que las pensiones de los pensionistas hasta el día de hoy se están pagando todos los meses. Eso es muy importante. Y estamos hablando de 9 millones de pensiones, quizás en unos niveles monetarios pequeños, insuficientes, seguro que sí, porque es así. Pero de momento eso está salvando muchas cosas y está cumpliéndose. Y eso hay que garantizarlo, que va a seguir siendo así. Y el sistema de planes de pensiones, quien pueda mantenerlo, pues debe de compaginarlo como una no alternativa. El sistema de planes de pensiones públicas tiene que garantizar de todas, pero como un complemento a la hora de garantizar esos ingresos. Y también hay un debate que también habrá que plantear alguna vez, lo ha apuntado Castro. Las pensiones, ¿por qué no dependen todavía más de los presupuestos generales del Estado, en términos de PIB o en términos de presupuestos anuales? Porque en otros países europeos el Estado aporta una cantidad de dinero más alto que se aporta a nivel del Estado español. Por aquí tenemos un doble sistema de pensiones, las contributivas y las no contributivas, las que salen de las cotizaciones de los trabajadores y las que salen de los presupuestos del Estado. Desde luego, claro, el Estado, el Gobierno, el que sea, tiene que incrementar este porcentaje. Eso sí, ¿de dónde salen los dineros? Pues claro, de los contribuyentes. Y una de las medidas para que los contribuyentes no vean penalizada todavía más su aportación al gasto del Estado del bienestar es, por ejemplo,
y se ha dicho por todos, pero nunca se acomete con rotundidad, el fraude fiscal. En el dinero B, en el fraude fiscal, seguro que hay mucho dinero para de alguna manera poder aguantar y asegurar para 30, 40, 50 años el sistema público de pensiones. Sí, en porque España. ten en cuenta que no hemos llegado los del baby boom de los 60. Sí, iba a referirme justamente a eso, porque además lo que estamos el aquí, baby boom de los 60 tenemos que llegar. Estamos ahí en ese baby boom, y para los que nos estén escuchando, es que se supone que nos vamos a incorporar al fondo de pensiones, a la cuenta de pensiones, el mayor número de trabajadores que en la serie histórica nunca se han incorporado. Digo, en el baby boom nacimos muchos, ¿no? En los años 60 nacimos un buen número de personas que estamos todavía contribuyendo al fondo de pensiones y que nuestra edad de jubilación llegará más o menos a la misma vez, ¿no? Y efectivamente eso sí que... Pero yo creo que el discurso se monta sobre algunas falacias, ¿no? Se ha ido montando sobre algunas falacias en las que hemos caído todos, ¿no? Por ejemplo, una de las falacias yo creo que es, es decir, como vamos a vivir más tiempo, pues claro, tenemos que cobrar menos pensión. Es una falacia, ¿pero por qué? Yo no he dicho eso. No, perdón. No, estoy diciendo que es una de las creía falacias. que era como yo me he referido a la pero edad. que es verdad que es un argumento que hemos utilizado todos en algún momento. Es que cuando se inventaron los sistemas de pensiones se suponía que la esperanza de vida, se jubilaba la gente a los 65 años y la esperanza de vida era a los 65. Es decir, que se suponía que te morías ese año. No hacía falta claro, la prácticamente no iba a hacer falta dinero, ¿no? Y ahora estamos hablando de 20, 25 años percibiendo pensiones como esperanza media de vida después de jubilarte. Bueno, pues habrá que reformar los sistemas de pensiones, en la apunta además Jesús. Una de las fórmulas es que el sistema no tiene por qué ser solamente el recaudatorio, los propios presupuestos generales. Otra de las falacias, y además a la que hemos recurrido mucho en relación con lo que discutíamos hace un momento de la creación de la hucha. La hucha no la crea el señor Aznar. La hucha se crea en un año, efectivamente, en el que gobernaba el Partido Popular a petición de los sindicatos, con un pacto que se hace con los sindicatos, porque de otra manera, había superávit en aquel momento, de otra manera hubiera seguido. Déjame que lo argumente. Pero déjame que lo argumente. Es un pacto con los sindicatos, a petición de los sindicatos. No lo hizo José María Aznar. O sea, José María Aznar no era presidente del gobierno y no era el que firmó la ley. Le hubiera tocado hacerlo. Eso sale del Pacto de Toledo. Hay un pacto, efectivamente, porque en ese momento hay sobre el caso es que el Partido Popular nunca hace nada bueno. Escúchame, no. Hombre, por los favor. empresarios. Tenemos 2 minutos. Los empresarios lo que pedían era una reducción de las cotizaciones, y los sindicatos dicen, no le vamos a reducir las cotizaciones a los empresarios. Y el gobierno del PP inteligentemente asumió la petición de los sindicatos. Crear un fondo de reserva que se está demostrando tremendamente positivo. Las pensiones se cobran todavía todos los meses. La hucha de las pensiones se hizo gobernando José María Aznar. Y eso es indiscutible. El Pacto de Toledo. Eso fue un acuerdo del Pacto de Toledo. Si no lo piden los sindicatos de izquierda, seguramente José María Aznar hubiera reducido las cotizaciones. Hay que decirlo. Y eso está escrito en las memorias. Pero el gobierno... Eso lo dices tú de forma gratuita. Claro, efectivamente. Inteligentemente tomó, creo que la decisión más correcta. No sé, al final vamos a haber matado a Manolete. Sí, fue responsabilidad del gobierno tomar una decisión. Claro, y por supuesto. tomó la decisión más correcta. Claro. Porque se ha demostrado la más positiva y de momento permite que este año los pensionistas cobren la paga doble. Y el año pasado creo que también ocurrió. Y además hay otra... Si no, imagínate ya no me da tiempo, ya no, lo que pasaría. Iba a decir otra falacia, y es que se están adelantando las medidas que estaban previstas para el 2027. Es cuando se calculaba que efectivamente el sistema de pensiones tendría que irse revisando y complementando con privados. Se están adelantando ahora porque la crisis parece que lo ha adelantado. Es que se supone que no vamos a remontar la crisis ya nunca, es decir, que los trabajadores y los cotizantes van a seguir siendo el paro. Lógicamente lo que hay que hacer es que habrá que crear trabajo y que haya más aportaciones a la cotización. Que los jubilemos ya los mayores y que trabajen los jóvenes. Que nos paguen las pensiones. Los paraísos fiscales, creo que hay bastantes medidas que no sean recaudatorias. Más todavía. Bueno, darle las gracias un día más por habernos acompañado todo este tiempo y soportar, lógicamente, soportarnos y darle las gracias a nuestros contertulios que tan amablemente, además que lo hacen muy bien, están un día más, están aportando todas sus ideas. Así que les esperamos para el próximo día y hasta el próximo.